Reciban un fraterno saludo a un espacio para el encuentro de saberes, que busca fortalecer el ciclo de conferencias denominado Cátedra Internacional de Paz 2020, de la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar en efectiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio. Insumos que nos permitan articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, ecumano, basados en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unen fuerzas de manera solidaria y colaborativa. La Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, con el Grupo de Investigación y Editorial Cabilando, el Grupo ISPAD de la Universidad San Buenaventura de Medellín, la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Fundación Universitaria Claretiana, la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, otras voces en educación, el Centro Internacional de Investigación Claxon, el Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina y PECAR de México y el Grupo de Estudio Digno, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda Colombiana y Intas Global Solidario. Cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes, con una transmisión por Facebook de Cabilando. Gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes que se están conectando en este momento por acompañarnos. A todos y todas un fraterno y cálido saludo y esperamos que esta cátedra sea provechosa para la realidad que estamos viviendo. Pero antes de iniciar esta organización, celebran esta semana y busca visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y conciliación de la paz, y sobre todo de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre porque el día 9 de septiembre se celebra en Colombia el Día de los Derechos Humanos. En el marco de esta Semana por la Paz, en Colombia se han venido manifestando y realizando diversas manifestaciones que surgen de la indignación, el dolor, el olvido y la no garantía a los ciudadanos. Pero es importante recordar que en Colombia en el 2019 se cerró con masivas movilizaciones sociales que anunciaban un 2020 de marchas y una agenda política renovada para la desgastada democracia. Pero al llegar la COVID-19, esta pandemia este año, no solo nos encerró, sino que detuvo muchas de estas agendas. Pero el encierro tiene un límite. Hemos vivido meses complejos en nuestras regiones, con masacres a nuestros líderes y lideresas sociales y excombatientes. Hay un aumento del feminicidio, un actuar sistemático de silenciar a los movimientos sociales. Y ahora se pone en evidencia algo que ya venía sucediendo, y es el abuso de poder por las autoridades. Pero antes de iniciar y que me permitan citar a Omar Eduardo Rojas Bolaños, en un artículo que publicó en el Cabilando, él comparte: el accionar de las policías responden al adoctrinamiento que reciben las escuelas de policía frente al enemigo interno, donde hasta los vendedores informales son adversarios. El actuar de militares y policías simplemente responden al adoctrinamiento, donde se busca la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciando. Por eso en este espacio de hoy queremos decir no más a las arbitrariedades, al abandono estatal, a las muertes y a la indiferencia. Todavía es importante y los necesitamos a todos y todas para seguir construyendo paz. Con estas cátedras que hemos venido realizando y hemos proyectado, queremos seguir abriendo espacios de discusión, de reflexión, de acción, donde muchas de las realidades que estamos viviendo en el país y en América Latina, estamos aquí reflexionando. Estamos llevando estas realidades a sus casas, en sus celulares, en sus computadores, para poder comprenderlas y poder aportar en estas construcciones de paz. Y hoy no es la excepción de esta cátedra, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante, de la participación popular y la paz. En un panorama complejo que vivimos
en Colombia y en América Latina. Por eso contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria muy significativa, que conocen a Latinoamérica, que conocen sus realidades, que conocen el plano político, educativo, investigativo y que han estado inmersos en cada uno de estos movimientos y de estas realidades. Estas personas que nos van a acompañar es Esteban Ramos Muslera, el docente investigador de la Universidad de Honduras, Raúl Tibeci, periodista, escritor y pensador latinoamericano de Uruguay, Berenice Celeste, la presidenta y fundadora de NOMADE, la Asociación para la Investigación y la Acción Social de Colombia. Y en esta moderación los voy a acompañar yo, Cristina Arbeláez, soy docente investigadora de la Fundación Universitaria Católica del Norte y pertenezco a la Red Paz. La propuesta de esta cátedra les comparto un poco para los que no siguen la transmisión. La intención es que cada uno de los ponentes va a hacer una intervención de 10 minutos donde nos va a dar una abrebocas de esta participación social y paz, porque es mucho lo que tenemos que hablar, pero en 10 minutos nos van a abrir un camino y luego vamos a hacer un espacio para preguntas y comentarios, donde esperamos que ustedes, los que nos acompañan a través de las redes, nos las puedan realizar a través del chat Cabilando, y allí podamos compartirlas con los ponentes y generar un diálogo, un conversatorio donde podamos también compartirnos y escucharnos. Lo invito para que también nos digan de dónde nos acompañan, de qué lugares de Colombia, de América Latina y de Europa, que se están acompañando para también sentirnos conectados en este espacio. Al final les vamos a pedir a los ponentes que nos realicen una invitación pequeña, breve y un llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial, que hagan de la construcción de paz colectiva nuestra nueva normalidad. A quienes nos escuchan y nos siguen les agradecemos por acompañarnos cada 8 días, por seguir acá, por creer, por seguir reflexionando en estos momentos que son tan importantes y por precisamente ayudarnos a reflexionar en otras formas de pensarnos y de construir paz. También les vamos a pasar en el transcurso de la cátedra un enlace que es para evaluarnos. Todo lo que busca es evaluar esta cátedra, pero también compartirles con el tiempo, terminar y compartirles las memorias de este espacio, que es la intención que tenemos de poderles compartir y que tengan el insumo de lo que hemos realizado cada 8 días. Bueno, sin mayor preámbulo, quiero dar inicio a esta cátedra y vamos a iniciar las intervenciones. Vamos a iniciar las intervenciones con Esteban Ramos Muslera. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local y doctor en Ciencias Políticas. Esteban es el coordinador del área de paz del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esteban, muchas gracias por participar y por recibir este llamado. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Red y Paz y a los esfuerzos organizativos por trabajar este tema que nos convoca tan importante como es la paz y la participación ciudadana para la construcción de paz. Quisiera arrancar este espacio, mi intervención, enviando un saludo fraterno, un mensaje de solidaridad a los pueblos colombianos en primer lugar. Manifestar en mi nombre propio y también en el nombre del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz la profunda repulsa a los actos de violencia policial que se han venido sucediendo en estos últimos días, a las detenciones arbitrarias que han estado sufriendo los pobladores que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Queremos además anunciar en este sentido que afortunadamente uno de los compañeros de nuestra red, de la red de jóvenes constructores de paz del CLAIP, ha sido liberado hoy después de 2 días de detención, pese a que estaba el compañero identificado con un chaleco de derechos humanos haciendo un acompañamiento a una protesta ciudadana en Madrid, Cundinamarca, hace apenas 2 días. No quería perder la ocasión para enviarle entonces este saludo al conjunto del pueblo colombiano, que sufre no solo en estos días, ¿no?, la sistemática violación de sus derechos humanos y que en los últimos meses, como un proceso que ha venido incrementándose y golpeando al conjunto de la ciudadanía, contradictoriamente, ¿verdad?, tras la firma del acuerdo del fin del conflicto armado entre el Estado
y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Vivimos definitivamente momentos de angustia, momentos tenebrosos, momentos, como decía Cristina, de profundo dolor, momentos en los que sentimos que todo a nuestro alrededor se hunde, momentos en los que incluso sentimos que nosotros mismos y mismas nos hundimos con el todo. Y además entendemos que son momentos que vienen precedidos de una pandemia global, una situación muy extraordinaria que estamos viviendo y que en el mejor de los casos únicamente nos ha encerrado en una casa, ¿verdad? En el mejor de los casos esta pandemia nos ha dejado sin salir, porque en el mejor de los casos nos ha dejado, ¿verdad?, sin disfrutar de nuestras amistades, del calor de la familia, de los compañeros, del encuentro comunitario en nuestros barrios y demás, pero sabemos que en el peor de los casos esta situación de la pandemia pues ha significado la pérdida de vidas, la pérdida de familiares, la pérdida de seres queridos, unas situaciones muy críticas que además se van a ver agravadas por la pérdida de ingresos, por supuesto, por la pérdida de empleos, por la pérdida incluso de las migajas, de las pocas migajas que el sistema nos venía ofreciendo al conjunto de los ciudadanos. Y además resulta que esta situación terrible, tenebrosa que vivimos, en realidad no ha hecho más que empezar. Es una situación que de alguna forma ha venido para quedarse, porque la violencia policial, la violación sistemática de los derechos humanos del Estado, no es caprichosa. No es caprichosa. Entiendo que tenemos suficientes indicios ya para sostener que la violencia que estamos viviendo forma parte de una estrategia de reorganización, de reordenamiento de la extrema derecha, no solamente en Colombia, sino en el conjunto de América Latina, que tiene que ver en gran medida con una situación geopolítica que implica el retorno de Estados Unidos a la recuperación de su patio trasero, ¿verdad? Tras su periplo por Oriente Medio, que implica ese retorno para recuperar lo que consideran que es su espacio, ¿verdad?, de ascendencia fundamental ante el avance chino. Y no podemos perder de vista este elemento. Y lo que implica en términos de relación con las élites locales económicas, con las élites políticas, con las élites militares, con las élites religiosas, con las élites burocráticas. Al final tenemos unas élites financieras globales que se relacionan con las élites locales y que tienen que ver con todo esto que está sucediendo en las últimas semanas en Colombia y con lo que viene sucediendo ya desde hace una década en América Latina. Recordemos que el primero de los golpes de Estado, de estos golpes de Estado que podríamos llamar blandos o golpes de Estado 2.0, se produce en 2009 precisamente en Honduras, desde donde les estoy hablando. Recordemos que fue el 28 de junio de 2009 cuando las Fuerzas Armadas de Honduras entran en la casa de habitación del presidente y sacan al presidente a altas horas de la madrugada de su habitación. Incluso hay quien dice que lo sacan en pijama, lo meten en un avión y lo sacan del país. Al día siguiente estaba convocado un ejercicio de participación ciudadana, un plebiscito en el cual se estaba preguntando al conjunto de la población si aceptaban la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para hacer unas reformas de la Constitución, para redactar una nueva Constitución y derogar la anterior. Evidentemente, el presidente Zelaya fue más allá del marco que las élites estaban dispuestas a tolerar. Y este golpe de Estado del año 2009, pues una década después, se repite con muchas similitudes en lo que acaba de suceder recientemente en Bolivia, ¿verdad?, donde las Fuerzas Armadas también tienen un papel fundamental y se retuerce la estructura jurídica del Estado y de la Constitución para hacer una especie de
de algo que llaman de una manera muy sui generis sucesiones constitucionales, ¿verdad? Como si sacar a unos presidentes legítimamente votados sea una posibilidad dentro de una sucesión constitucional. Yo recuerdo que apenas 48 horas después del golpe de Estado en Honduras, se convoca al Congreso de los Diputados e inicia todo un proceso de restablecimiento del orden constitucional en el que un nuevo gobierno asume, y por cierto Colombia es de los primeros países que reconoce ese nuevo gobierno. Estas situaciones definitivamente nos indican algo muy importante, y es que al final este dolor que estamos sintiendo, esta situación coyuntural, pues ha venido para quedarse y tiene que ver con esta estrategia de la que planteábamos, y que seguramente este dolor continuará. Porque al final la crisis que estamos viviendo de la pandemia se va a ver agravada por la contracción más importante de los últimos 100 años, según los últimos estudios de la CEPAL. Y ya sabemos lo que implica una contracción económica de esta magnitud. Implica el crecimiento de la pobreza extrema, implica la pauperización de las clases medias, implica unos recortes tenaces a las políticas sociales y de protección social, que por otra parte ya son ínfimas en el conjunto de América Latina y por supuesto también en Colombia. E implica sin duda alguna el incremento de un clima de tensión permanente en el cual las Fuerzas Armadas van a jugar un papel determinante. Ya lo están jugando también las fuerzas públicas en los territorios. Estamos hablando de la remilitarización del conjunto de los territorios, y no es una cuestión, repito, que únicamente esté sucediendo en Colombia, también está sucediendo en otros países de la región. A este clima, a esta situación tenemos que ponerle un ingrediente más que es muy importante también observarlo, en mi opinión, que es que hay un sector amplio de la población que va a exigir el retorno del orden, del control, más mano dura, para que este clima de tensión y de conflictividad, que de alguna manera es provocado por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues termine. Y este escenario definitivamente nos acerca muy mucho al ascenso del fascismo 3.0. Nos acerca muy mucho a un escenario de posible regreso de la ominosa década de los 80 en América Latina. Y es definitivamente un escenario terrible. Por eso, hoy, más que nunca hoy, es necesario y no una opción. Es necesario, diría yo, incluso es imprescindible recuperar el espíritu clave de la construcción popular, en clave de construcción colectiva, con 4 elementos que a mi parecer son fundamentales en este sentido. El primero, el apoyo mutuo. El segundo, la autoorganización. El tercero, la autonomía. Y el cuarto, la acción colectiva sentipensante. Las 4 A's. Debemos recuperar el apoyo mutuo del que nos hablaba Kropotkin. Al final, los seres humanos tenemos esa capacidad como especie de tender la mano, de preocuparnos por la otredad, de estar atentos de lo que le sucede al otro, a la otra, de escuchar con las orejas grandes, de mirar con los ojos grandes para poder enfrentar ese momento de ayuda, de apoyo, sinérgico al otro y a la otra, al que lo necesita. Y en este momento eso es un elemento fundamental, clave, imprescindible para lo que se viene. La segunda cuestión importantísima es la segunda de las A's, la autoorganización. Necesitamos recuperar el tejido social. Necesitamos recuperar la organización ciudadana más básica en nuestros barrios, en nuestros espacios de cohabitación, incluso dentro de nuestras propias familias. Es absolutamente necesario restituir esos lazos de confianza, de trabajo sinérgico con el otro y con la otra, porque sin esta autoorganización barrial, vecinal, popular, difícilmente vamos a poder hacer frente a este tsunami de violencias y esta estrategia del despojo y del desprecio a la vida que se ha venido a instalar para quedarse. El tercero de los elementos que me gusta destacar es la cuestión de la autonomía, recuperando el legado gandiano que nos plantea la necesidad de relacionar la autonomía con la independencia, la autonomía con la libertad, esa posibilidad de decir nos bajamos de la noria del consumo, la posibilidad de cambiar nuestros estilos de vida, la posibilidad de romper con la cadena de la dependencia del mercado internacional y de los grandes capitales. Es absolutamente necesario vivir con autonomía, construir los procesos autónomamente, lo más libres posibles. Y por último, la acción sentipensante colectiva,
que tiene que ver con el trabajar con el otro y con el otra, tiene que ver con la construcción colectiva, con la acción específica, puntual, en nuestros espacios, desde nuestras posibilidades, como juntos y juntas, viendo al otro y a la otra la cara, porque no son las instituciones del Estado, tampoco son los partidos políticos, tampoco son los organismos internacionales quienes nos van a rescatar, quienes nos van a sacar de este lío. Somos y seremos los pueblos. Es la acción colectiva que recupere, en última instancia, la estrategia freiriana clave: construir entre los afines y los diferentes para seducir a los ajenos y bloquear a los opuestos. Es fundamental recuperar la estrategia freiriana, construir entre los afines y los diferentes para seducir a los ajenos y bloquear a los opuestos. Y esto implica relacionarnos con la participación popular, una participación popular activa, propositiva, sentipensante, afectiva, vinculante, en clave de construcción de paz transformadora. Al final, de lo que estamos hablando, y con eso quiero terminar esta primera intervención, es de la recuperación y del motor del amor, de la no violencia, de la perseverancia, porque es el amor y la esperanza la que tiene que prevalecer, sobre todo en estos momentos de tanto dolor, en estos momentos de tanto sufrimiento. Es el amor lo que tiene que prevalecer, es el motor de la transformación colectiva, de la construcción colectiva con estas estrategias transformadoras. Y este último elemento es el que se relaciona necesariamente con la construcción de paz y con nuestra disciplina de los estudios de la paz y el conflicto. Por motivos de tiempo voy a abordar este último punto de la relación entre la paz, el amor, la construcción colectiva y la participación ciudadana en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Creo que nos haces un llamado muy importante en este momento, y quiero retomar así rápidamente: el apoyo mutuo, recuperar el tejido social, la autonomía desde las libertades, trabajar con el otro y con la otra. Y creo que cierras con algo muy bonito, y es invitarnos a generar una paz transformadora, pero con un avance desde el amor. Y creo que eso es lo que también deberíamos de empezar a hacer y construir en nuestros territorios, y es cómo estamos viendo al otro, y cuáles son los ojos con que vemos al otro para poder transformar estas realidades. Bueno, ahorita en la siguiente parte que vamos a tener, pues ampliamos un poco también de cómo lograr esa paz transformadora. No es tan simple cuando todavía no hemos incorporado ciertas acciones en nuestros territorios. Muchas gracias, Esteban. Ahora quiero dar el paso a Raúl Civecchi. Él es periodista y escritor uruguayo, él es pensador latinoamericano. Ha dedicado casi todo su trabajo con movimientos sociales en América Latina, conoce muy buena parte de los movimientos de la región, colabora en tareas de formación, difusión con movimientos urbanos argentinos, campesinos, paraguayos, comunidades indígenas bolivianas, peruanas, mapuches, colombianas. Creo que Civecchi tiene un gran recorrido, y creo que nos va a dar un abrebocas, porque sigo insistiendo que 10 minutos es muy poco para hablarlo, pero creo que también esto nos motiva. Todo su trabajo teórico y práctico está destinado, en el caso de Raúl, a comprender y defender los procesos organizativos de todos estos movimientos o sociedades en movimiento, como en ocasiones también nos llama Raúl. Raúl, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días o buenas tardes, según donde estén y el momento de la conexión. Muchas gracias a Redipaz por la invitación. Coincido plenamente con la intervención de Esteban anterior, y voy a tratar de no repetir algunas de las cosas que planteó en su intervención. En primer lugar, vivimos un periodo de guerra, de violencias desatadas, y eso parece fuera de duda. Recordemos que en la historia del capitalismo la violencia, la guerra ha sido el modo de reordenar, de reorganizar, de refundar una situación cuando ya no da más de sí según los intereses de las clases dominantes. En mi mente está el periodo del golpe de Estado en Chile de Pinochet, la violencia, los desaparecidos, la muerte sistemática, con la tarea central de refundar el capitalismo chileno, barrer aquello que no le servía, los sindicatos, las organizaciones populares, los partidos de izquierda, etcétera, y la pequeña y mediana empresa o la empresa preexistente, y haciendo tabula rasa, limpiando el terreno, crear las condiciones para un nuevo ciclo de acumulación.
Estamos en ese periodo agravado por la competencia China-Estados Unidos, la inminencia de conflictos, probablemente de guerras, la inminencia de una ofensiva cada vez mayor contra los sectores populares y contra aquellos que el sistema valora o evalúa como trabas o dificultades para la continuidad de la acumulación y sobre todo del poder de las élites. Estamos en ese periodo, un periodo que en nuestra historia se ha repetido 2 veces nada más, cuando las independencias fueron un proceso muy violento, de guerras tremendas para la dimensión de la época, y el segundo periodo fue el periodo en el cual el ascenso de la dominación estadounidense impulsa el retiro de las élites hacendales, de los terratenientes, fracasado en Colombia, por cierto, consecuencia de la situación actual que vivimos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48 y del comienzo de un periodo como la violencia que reestructuró la dominación. Entonces vivimos en ese periodo, o sea, no podemos olvidar que estamos en un periodo de guerra, y no de cualquier guerra. En lo que hace a América Latina, como decía Esteban, reposicionamiento en el patio trasero, y en las élites locales, aniquilación, destrucción de los sectores populares. Se podría ampliar, pero es básicamente el panorama que yo veo. En segundo lugar, ¿quiénes son hoy los que están resistiendo? Los que protagonizaron la oleada de movilizaciones del año pasado en Chile, Colombia, Nicaragua, Ecuador, etcétera, etcétera. Y los que venían ya luchando en Argentina y en Brasil y en otros lugares. Son los que sobran. O sea, según la mentalidad del sistema, hoy el capitalismo tiene muy claro que para estabilizar la dominación hay un sector de la sociedad que ya no es necesario y que además sobra. Entonces, el modelo neoliberal extractivo permite que una parte de la población sea integrable al sistema, que una parte de la población sea funcional a la acumulación del capital y otra parte sea superflua. Aproximadamente, según países y regiones, en América Latina la mitad de la población. Los jóvenes, las jóvenes, son ellos y ellas las que están siendo protagonistas de la movilización en Chile, de la actual movilización en Colombia, y son ellos los que están siendo destruidos, aniquilados por el sistema. Entonces, esos son los sectores que hoy están en el ojo de la tormenta, tanto para las fuerzas policiales como para las élites dominantes, y son además la fuerza motriz de lo que se está movilizando en este momento. Ahí hay una situación que es paradójica, que yo no creo que obedezca a un plan, más que nada obedece a una situación general creada, y es como en todos los países las fuerzas policiales, las fuerzas represivas, encontraron su oportunidad en la pandemia para desatarse, para sacarse la máscara y reprimir de manera brutal. Esta misma semana de los sucesos de Colombia, en Argentina hay una huelga policial, aparentemente por salarios, que aprovecha un momento de debilidad del gobierno y de hastío de la población, muy legítimo por el encierro de la pandemia, para con sus armas salir a rodear la casa del presidente, del gobernador de Buenos Aires y de otros grupos y de otras personalidades, y exigir un aumento brutal de salarios del 60%, con armas en la mano, con las armas. Y además, hoy tenemos un sistema estatal para mí colapsado. El Estado-nación no existe. No existe la democracia, existe un juego electoral que nos permite votar, pero eso no es democracia, eso no alcanza para definir un sistema como democrático. No hay libertad de organización, libertad de reunión y menos aún libertad de manifestación. Bogotá estos días lo define. Pero además, en esta crisis del Estado-nación asistimos a un colapso de la gobernabilidad de los institutos policiales, de la gobernabilidad en general y de los institutos policiales en particular. ¿Quién manda a la policía?
¿Quién manda las Fuerzas Armadas? No son una cadena de mando que nace en los gobiernos, ¿verdad? En los gobiernos civiles. Han conseguido cierta autonomía. Yo tengo más claro lo de la Policía de Buenos Aires, que tiene una situación que la voy a describir en 2 palabras por cuestiones de tiempo, y es que con la pandemia, aquella parte de los ingresos que son la caja negra, que le impiden mantener los ingresos oscuros de prostitución, drogas, juego clandestino, lo lleva a disparar su intervención en el escenario público de forma delictiva para compensar esa baja de ingresos. Entonces estamos ante estados que no existen, ante un desgobierno generalizado y, como decía Esteban, una clase media, por decirlo de alguna manera, que alienta el orden violento impuesto por los aparatos policiales. Finalmente, los sujetos a los que apostamos para modificar esta situación son precisamente los que sobran: pueblos originarios, pueblos negros, periferias urbanas, campesinos, los pobres, los sobrantes. Yo a los 4A que mencionaba Esteban solo le agregaría una, que es territorio. La territorialización, el control territorial, que también voy a desarrollar en una segunda parte. Me parece que hoy es necesario que los sujetos colectivos nos hagamos fuertes en territorio o territorialicemos esta resistencia, que tiene 2 núcleos básicos. Es anticolonial, porque el sistema hoy desborda su carácter neocolonial, y es antipatriarcal, porque las fuerzas policiales y militares son el núcleo duro, más duro que la iglesia, más duro que los gobiernos, de este neopatriarcalismo genocida que estamos sufriendo en todos nuestros países. De ahí que las mujeres las mujeres de los sectores populares sean otro de los actores centrales en este periodo de resistencia a un sistema cada día y cada momento más genocida. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la intervención. A sacar un resumen de lo que acabas de aportar, creo que es complejo, porque siento que precisamente en Colombia lo que hemos vivido esta semana nos ha generado angustias, y angustias porque los territorios, o los que sobran, los territorios que sobran, los pobres, tienen mucho más miedo cada día con todas estas olas de violencia que están pasando y lo que están viendo en las ciudades. Y creo que pues ahorita abrimos un espacio de compartir también para que podamos ampliar un poco precisamente este tema de una paz territorial, pero comprender muy bien el tema de territorio, que creo que es importantísimo para poder, sobre todo acá en Colombia, la anhelada paz, y también que los acuerdos pues puedan seguir funcionando y puedan seguirse realizando, que era como lo que se había proyectado. Antes de darle la palabra a Berenice, quiero darle un saludo a las personas que nos acompañan de Honduras, México, Chile, Argentina y Brasil. Al igual, acá en Colombia nos acompañan de Bogotá, Antioquia, Santander, Meta y el Chocó. Y de Europa nos acompañan desde Bélgica. A todos los que se están conectando, muchas gracias por estar en este espacio, por hablar y por reflexionar de paz y hacer acciones de paz. Sé que muchos de los que nos están escuchando están en el territorio y están haciendo construcciones y están haciendo aportes que generan precisamente una transformación. Al igual a la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño, al Centro de Pensamiento para la Paz y la Verdad y la Memoria Histórica, a los gestores de paz del ELN que se han conectado en esta cátedra, y a la Universidad Pedagógica Nacional, que también nos está acompañando. Ahora quiero continuar con Berenice. Ella es comunicadora social y luego hizo un posgrado en antropología forense. Es una activista de derechos humanos colombiana con muchísima trayectoria. Además, es la presidenta y fundadora de una excelente fundación, Nomadex, que es una asociación para la investigación y la acción social. Ella investiga abusos de derechos humanos de carácter nacional, con un énfasis muy importante, con el énfasis en las comunidades que han sido despojadas y afectadas por la agudización del conflicto interno del país. A Berenice, muchas gracias por aceptar la invitación y por permitirnos escucharla desde acá de Colombia, que para nosotros es muy significativo tenerte en este espacio como líder
y como activista de derechos humanos. Bienvenida, Berenice. Berenice, el micrófono. Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias a todos los convocantes por esta invitación. También a Raúl y a Esteban por sus aportes tan importantes que son históricos y que nos permiten trabajar en alternativas en medio de esta tragedia que vive el mundo y que se representa en Colombia en hechos tan lamentables como los que hemos vivido durante la pandemia. Nuestros escenarios son los escenarios del encuentro y del abrazo, y la pandemia nos ha impedido tener esa participación directa, real en los territorios. Sin embargo, yo quiero comenzar por el tema de las resistencias. De hecho, el día de ayer estuvimos en una gran movilización con las comunidades negras y los familiares de los 5 niños asesinados en el barrio Llano Verde, y fue un evento de mucha esperanza, a pesar de todas las cifras que ustedes conocen desde firmados los acuerdos de paz. En el caso colombiano, más de 800 víctimas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Y yo creo que esa es la esencia en relación con la participación popular, que aún no han amordazado del todo la voz de los pueblos. Luchar contra todas las pandemias implica lo que planteaba Esteban y Raúl en relación con las acciones también creativas que los pueblos de alguna manera han construido. Creo que es importante hacer una mirada histórica. No podemos hacer miradas fragmentadas del conflicto cuando lo que nos atañe es mirar dónde están esas raíces. Y esas raíces para nosotros esencialmente están en un modelo económico injusto y demoledor. Si vamos hacia los años 60, 70 en América Latina, no hay mucha diferencia con lo que hoy estamos viviendo en relación con el modelo económico y con la imposición de estas grandes corporaciones sobre nuestros territorios. Lo que ha evolucionado de pronto son los métodos de impunidad que estas compañías multinacionales, que este sistema global capitalista está generando dentro de los diferentes pueblos, y yo diría no solo América Latina, África, la India, en fin, podríamos observar en una línea de tiempo que estas causas estructurales mantienen dictaduras disfrazadas de democracia, como es el caso colombiano. Este ejemplo de la pandemia nos muestra efectivamente que se quitan la máscara, pero además que aprovechan un momento tan complejo, y habría mucho que mirar detrás de la pandemia, qué es lo que está sucediendo, para consolidar un modelo fascista. ¿Y cómo consolidan ese modelo fascista? A través de decretos. En el caso colombiano llevamos 170 decretos excepcionales, que las pocas libertades sociales que se tenían producto de muchas luchas históricas son absolutamente anuladas. Pese a ello, digamos que las comunidades, pueblos y sectores nos hemos manifestado desde que inició el proceso de aislamiento social. De hecho, yo creo que la intención del término aislamiento social y su relación con el movimiento que se venía desarrollando en el 2019, ya se mencionaba en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, tiene una intencionalidad clara, y es romper estas estructuras de algún modo unitarias dentro de los procesos sociales en el mundo, para romper asimismo la expresión social, la participación. En Colombia llevamos 37 procesos de paz fracasados, y es importante entender que son fracasados porque no ha habido participación de las comunidades. Y ese es un centro en la paz. O sea, si vamos a hablar de paz,
tenemos que primero pensar de qué tipo de paz queremos hablar. Estamos hablando de la paz de dos actores que se sientan. Nosotros lo planteábamos de manera gráfica, y es que el proceso que comienza en Oslo en el año 2012 se fractura de entrada cuando el Estado plantea que no va a hablar de dos elementos. Y esos dos elementos son el modelo económico y el modelo de seguridad. Y ningún país en el mundo puede hablar de paz sin hablar de modelo económico y sin hablar de modelo de seguridad, porque justamente esos son los motivos por los cuales no gozamos de democracia, no gozamos de libertades sociales, no gozamos de derechos individuales y derechos colectivos. Entonces, creo que uno de los grandes fracasos, tanto en los 37 procesos de paz en Colombia como en los procesos de paz en el mundo, es no tocar las causas estructurales. Ese sería como el primer punto. El segundo punto es que sobre todo los organismos multilaterales de Naciones Unidas se esconden bajo unos acuerdos de los mismos estados y de los mismos beneficios del Estado y han permitido una impunidad permanente. En el caso colombiano, otra sería la historia si quienes históricamente han violado los derechos humanos, han despojado tierras, han asesinado, han torturado y han privado ilegalmente de la libertad, hubieran sido en algún momento judicializados. En Colombia es imposible, mantenemos una impunidad del 98.9%, pero uno aspiraría a que los organismos internacionales, al entendido de lo que está sucediendo en Colombia, transformaran esa realidad jurídica colombiana, que como lo decía el maestro Eduardo Umaña, profesor mío que fue asesinado también hace 22 años, esa tenaza política y esa telaraña jurídica se pudiese romper. Pero aquí no hay procesos de verdad, aquí no hay procesos reales de superación de la impunidad y mucho menos hay garantías de no repetición. ¿Cómo no van a estar contentos quienes desarrollan todas estas acciones criminales y genocidas en Colombia de gozar de esa impunidad? Por ello, el SMAT vuelve y ataca a los jóvenes, genera lo que sucedió antier en Bogotá y no sucede nada porque todos los organismos que deberían velar que su responsabilidad es esa, que en sus mandatos está luchar contra la impunidad, no lo hacen. Entonces yo creo que es importante decirle al mundo, nosotros estamos bastante sorprendidos con la actitud de Naciones Unidas, incluso de la misión de paz y también de la CIDH, porque no están aceptando los casos, pero no solo no los están aceptando, sino que en una realidad tan profundamente escabrosa como la colombiana, con esas cifras tan impresionantes de asesinatos de líderes sociales, se acomodan simplemente a un comunicado público, pero ya debemos pasar del comunicado a las acciones. El gobierno colombiano y los gobiernos deben ser sancionados y deben ser sancionados ejemplarmente. Un tercer elemento es el tema de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación permiten, pero no solo permiten, sino difunden las versiones de los victimarios. Y difunden las versiones de los victimarios con el objetivo de ocultar lo que está sucediendo. Entonces, volviendo al ejemplo de esa mesa de paz que inició en Colombia, el último proceso de paz, no tenía 4 patas, y una mesa sin 4 patas, pues con 2 patas se cae. ¿Cuáles fueron las 2 patas que le faltaron a la mesa? Pues efectivamente, las comunidades, pueblos y sectores que históricamente han hecho aportes importantes frente a cómo superar la violencia, frente a cómo superar la impunidad, no fueron escuchados. Llegaron en la última semana corriendo para que se integrara un capítulo étnico, en el caso de comunidades indígenas y comunidades negras, que lo peluquearon, por decirlo gráficamente. Quedó muy poco, pero de eso tampoco se ha cumplido absolutamente nada. Y la otra pata son las otras guerrillas.
Entonces, no hubo espacio tampoco para que el ELN manifestara sus opiniones frente al proceso de paz. Se firma un acuerdo, comienza toda una eliminación sistemática de los firmantes de paz, mandan un mensaje directo negativo contra ese proceso de paz y además anulan un proceso que inicia con el ELN. Entonces, digamos que estamos atrapados. Una cosa es entrar en la trampa y otra cosa es caer en la trampa. Nosotros sabemos que este sistema capitalista, patriarcal, ha generado el modelo de educación que necesita para la acumulación. Ha generado el modelo de salud que necesita para la acumulación. Y así podemos mirar en todos los ámbitos generales de lo que deberían ser garantías sociales y derechos de los pueblos. Pero eso que ha generado este sistema, en el caso colombiano, es muy evidente en relación con los 17 acuerdos, tratados de libre comercio. Es muy evidente cuál es, digamos, hacia dónde va el Estado colombiano. El Estado colombiano va hacia la economía naranja, que no es más que la consolidación de un modelo depredador y despojador. El Estado colombiano va hacia la legitimación de la impunidad, porque incluso esa firma del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues nos ha traído consecuencias concretas, y es la impunidad a los victimarios, leyes de perdón y olvido encubiertas en un sistema integral de verdad, y sobre todo ha anulado la voz de las víctimas. La voz de las víctimas siguen amordazadas, y nosotros pensamos que lo primero que debe hacer cualquier proceso de paz en el mundo es escuchar a las víctimas de ese conflicto. Y no son víctimas, como se decía en esta última negociación, víctimas con ocasión del conflicto. ¿Y qué se entiende por conflicto? ¿Conflicto armado? ¿Conflicto social? ¿Conflicto económico? Ya lo decía Raúl, esto comenzó a comienzos del siglo pasado con la masacre de las bananeras. Recordemos a García Márquez cuando decía, fueron como 3.000 los muertos, pero en Colombia no ha pasado nada, este es un pueblo feliz, en 100 años de soledad. Y eso es lo que nos sigue pasando. Pueden ser 200, 800, las cifras no importan. Las estadísticas pueden ser tan realmente ciertas como realmente falsas. Un solo firmante de paz que sea asesinado, ya eso demuestra un fracaso de un proceso de paz. Y aquí van 270. Entonces, creemos que es muy importante el tema del modelo económico, el tema de la superación de la impunidad y de que los organismos internacionales realmente se comprometan con la sanción a los estados violadores. Y un tercer elemento que tiene que ver con los medios de comunicación que generan, garantizan y posibilitan que el Estado colombiano, para hablar de acá, pero que también los estados, puedan seguir su relato de represión impunemente y ellos ocultar la realidad de lo que pasa en los territorios. Hasta ahí, y luego miramos la parte esperanzadora. Muchas gracias, Berenice, por darnos un panorama y quitarnos un velo que creo que también es necesario y que debemos de hablar de todas estas realidades. Ahora en el Facebook están compartiendo mucho y es precisamente, nos están diciendo, gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos ver la realidad, por darnos esperanza, porque saber la realidad en que estamos también nos da esperanza, por darnos amor y por saber que se puede cambiar. Entonces es como los comentarios que han hecho y que creo que estos espacios, creo que no podremos seguir siendo tan tibios y estas cosas hay que empezarlas a visibilizar, pero también a generar acciones transformadoras, acciones que desde la academia, desde las comunidades y desde los territorios pues sean reales, que realmente no nos quedemos solo en el discurso, que hay veces nos quedamos mucho en el discurso. Quiero entonces compartir algunas preguntas. Han llegado muchas preguntas, este espacio ha suscitado muchas preguntas. Voy a hacer entonces 2 bloques de preguntas para que podamos como también ampliar un poco, sobre todo lo de Esteban, porque nos están pidiendo que si Esteban nos puede profundizar un poco
sus 4A y Raúl le acaba de agregar una, entonces las 5. Raúl, también nos preguntan y nos hacen una pregunta directa para Raúl y dice que Raúl nos habla del sistema neoliberal patriarcal. Nos preguntan cómo salir de esa dependencia sin acudir a métodos de violencia. Y voy a leer otras preguntas ya generales como para que podamos recogerlas y podamos como hacer la intervención. Nos hacen esta pregunta: ¿en América Latina existe democracia? Nos preguntan si la única vía posible en la movilización, la presión social y las acciones directas parece las opciones que permite la ley. Son inútiles y más el uso de la fuerza del orden establecido en el Congreso. La bancada de oposición ha jugado un gran papel en la pequeña victoria. ¿Cómo lograr ampliar esas fisuras ya creadas? ¿De qué manera ejercer el derecho a la protesta y la movilización sin que caigamos en la trampa de reproducir la violencia, que al final termina siendo capturada por los intereses de élites dominantes? ¿Y en qué espacios y escenarios podemos actuar para generar una real transformación? Hasta ahí las voy a dejar porque estas son como las que tienen más línea en temas de movilización, como para que podamos hacer, y ahorita hacemos otro bloque. Le pido disculpas a los que nos siguen, tenemos muchas preguntas, entonces no alcanzaremos a abordar todas, pero trataré de hacer como un bloque para poder que podamos como afinarlas. Entonces no sé si seguimos en el mismo orden de ahora y iniciamos con Esteban. Ok, gracias Cristina, y gracias por supuesto también a las personas, compañeros, compañeras que escuchan y que además pues tienen inquietudes, ¿verdad? Y ponen sus preguntas y sus reflexiones a la mesa. Agradezco mucho que eso suceda, agradezco que el espacio se organice también de esa forma. Y antes de tratar de responder, de pronto, de alguna manera, agradecer también a Raúl y a Bere, ¿verdad? El recorrido que han hecho, los aportes claves para entrar de lleno en este segundo momento, ¿no?, de reflexión. Yo dejé mi intervención inicial en un punto que me parece que responde a algunos de los elementos que se han planteado o que nos ha planteado Cristina, y por eso quisiera arrancar por ahí. No porque ya lo tuviera preparado de antes, sino porque creo que es pertinente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación de paz y participación, cuando estamos hablando del contexto que estamos hablando de guerra, al que hacía alusión Raúl, y cómo hacer que eso emerja, ¿no? Y para responder a esa pregunta y al conjunto de preguntas que decíamos antes, ¿no?, que decían: en América Latina existe democracia, ¿de qué manera podemos realmente propiciar transformaciones significativas? Creo que es de alguna manera importante recurrir a la cuestión de la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto. Muchas veces es una disciplina olvidada, incluso en países que están insertos en procesos de construcción de paz. Antes Bere hizo una alusión dramática: 37 procesos fracasados. No sé si está contando el actual como proceso fracasado o no, pero si no lo está contando serían 38. Y esto también tiene que ver, comprenderlo, con un poco lo que estamos viviendo y lo que ha venido viviendo la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto. Porque dentro de nuestra disciplina, que es una disciplina relativamente joven, que nace en la década de los 30, dentro de nuestra disciplina, digo, existen una preocupación por la participación, en el mejor de los casos, residual. En el mejor de los casos, las perspectivas teóricas de la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto consideran que la participación es recomendable. Estamos hablando de la posición de la paz positiva, creada en la década de los 60 por el doctor Johan Galtung, y que ha tenido un recorrido además fundamental, ¿verdad?, para la historia de la disciplina y para las posiciones actuales que se proponen desde distintos planteamientos y enfoques. Y digo que en la lógica de la paz positiva, la participación ciudadana es algo, como digo, recomendable, pero hasta ahí se queda, ¿no? Al final de lo que se trata es de que exista una participación, pues que de alguna manera haga posible la conquista de una meta predefinida, ¿no? Cuando hablamos de paz positiva, hablamos de la ausencia de violencia directa, estructural y cultural, y de la presencia de sus opuestos. Y al final tiene muy claro la meta predefinida que se plantea, tiene muy claro el horizonte
que se vislumbra, ¿verdad?, cuando se habla de procesos en clave de paz positiva. Y si nos damos cuenta, arañando un poquito en ese sentido, la participación no se considera imprescindible, se considera recomendable. Pero es que en el peor de los casos, en la historia de nuestra disciplina, la participación ciudadana baila entre la consideración de que es una pérdida de tiempo o un aditivo y la consideración de que la participación ciudadana es una temeridad. Estamos hablando del enfoque último de la paz negativa, que está relacionado, vinculado fundamentalmente con la paz del vencedor, con la paz del vencedor de la que a la que hacía alusión Berenice en su intervención. La paz de la imposición de un determinado modelo de acumulación, también lo planteaba Raúl, al conjunto de la ciudadanía, al territorio en general, la imposición de un determinado modelo político, de un determinado modelo social, de exclusión, depredador de la vida, que se basa en la acumulación del capital, que se basa en la maximización de los beneficios. Y en ese sentido, se considera una temeridad la participación ciudadana, porque hunde sus raíces a la concepción clásica grecolatina de la paz negativa. Cuando el Imperio Romano hacía paz, hacía pax romana, lo que hacía era imponer su voluntad sobre el otro pueblo, en este caso el pueblo bárbaro al que imponía el dominio de su imperio. E imponía el dominio de su imperio sobre esos territorios sin preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Definitivamente lo que hacía era imponer su modelo de vida, su concepción de cómo debían ser las cosas. Y en ese sentido, desde esta lógica grecorromana clásica, la paz la construyen los estados y el conjunto de los ciudadanos poco o nada tiene que decir. Y esa es la concepción básica que las élites dominantes en Colombia tienen en la actualidad y han tenido históricamente en los procesos de construcción de paz. Como decíamos, en la propia disciplina de los estudios de la paz y el conflicto hay quienes entienden que la participación ciudadana es una cuestión de pérdida de tiempo o un aditivo. Estos son menos malos, entre comillas, que los anteriores y beben de una concepción de paz liberal. Beben de una concepción de paz liberal que se parece también bastante a la concepción de paz negativa en el siguiente sentido. Los ciudadanos poco tienen que decir en términos de transformación, porque los ciudadanos se convierten en clientes, se convierten en administrados, se convierten en votantes. ¿Qué significa la paz liberal? El modelo de construcción de paz liberal, de acuerdo con nuestra disciplina, tiene que ver, asimila la paz, la concepción de la paz, con la concepción de la gobernanza, de la gobernabilidad democrática. Todos los procesos de paz desarrollados de acuerdo con una lógica de paz liberal, lo que plantean es la imposición de un Estado liberal, de la división de los poderes, un Estado liberal en un territorio determinado, de una democracia representativa con su sistema de partidos y, por supuesto, inserto en el mercado, en el libre mercado y en la lógica capitalista. Eso es el sinónimo de paz de aquellos que consideran, de aquellos que trabajan por la paz desde una lógica de paz liberal. Y si nos damos cuenta, y no otro, ha sido el planteamiento dominante de algunas élites colombianas que trataron de negociar el conflicto armado hace escaso tiempo. De lo que se trataba era de instaurar o modernizar un Estado democrático con sus instituciones, con su sistema de partidos e insertar en el modelo de explotación abierto al capital, etcétera, etcétera. Y ese era el modelo que estaba detrás de las negociaciones de paz pretéritas. Un modelo que resulta un acuerdo interesante en algunos sentidos, pero que además no se está implementando por la lógica esta de la paz negativa y de la paz del vencedor que las élites colombianas tienen en la actualidad. Y en este sentido, si nos damos cuenta muy bien, hilando fino en la filigrana, la participación ciudadana tiene, en la lógica de la paz liberal, una dimensión profundamente residual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que tiene que hacer es validar aquello que ha sido negociado y decidido en las mesas de negociación. De ahí la consulta, de ahí el plebiscito. Es decir, no se aborda a la ciudadanía como un sujeto de la construcción del proceso, sino como un validador, sino como un votante final que introduce una papeleta en un momento determinado muy clave del proceso. No participa durante toda la reflexión, la construcción colectiva de otras maneras de vivir, de ser, de sentir, de entender el mundo. Y por eso
los procesos que se desarrollan con la lógica de paz liberal están abocados al fracaso, y no lo digo yo, hay ingente literatura en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto muy crítica con las operaciones de paz que precisamente las Naciones Unidas han venido desarrollando en los distintos países, tanto en África como en Oriente Medio, como en la propia Centroamérica. Pero, para terminar un poco con la esperanza, hay luz al final del túnel. En la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto también hay otras perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas que dan la vuelta a la situación y que son recientes, que son actuales y que nos permiten comprender que los seres humanos tenemos un rol fundamental, jugamos un papel protagónico en la construcción de paz, no un papel residual. Es más, la concepción de la paz transformadora, desde la que venimos hablando con Berenice Zeleita, yo recuerdo caminadas, pero caminadas de 7, 8 horas tierra adentro para hablar en los cabildos indígenas, para reflexionar con los compañeros afro, con los compañeros indígenas sobre cómo entendíamos la paz y cómo construíamos la paz y cómo caminábamos en nuestros acumulados históricos de construcción de paz en el nodo del suroccidente colombiano, del Congreso de los Pueblos y de la Minga de resistencia social y comunitaria. Recuerdo muy bien todos esos conversatorios, todos esos espacios de reflexión colectiva que nos venían a decir algo muy sencillo, pero que en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto es muy nuevo. La paz la construimos los pueblos, cuando logramos que emerjan prácticas que permiten la atención sinérgica de las necesidades. Y ese es el fundamento clave de la lógica de la paz transformadora. Ya existe entonces en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto una perspectiva epistemológica que nos permite fortalecer esos procesos de construcción de paz que por otra parte han sido históricos en Colombia, aunque han sido sistemáticamente invisibilizados y vulnerabilizados. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando en estos momentos? Pues de que, por ejemplo, la academia podría ser un papel, podría jugar un rol interesante en empujar, en propiciar estos procesos de transformación ciudadana desde la lógica de la paz transformadora, desde una lógica que se relacione, que dialoga con las metodologías participativas. Y ojo, estamos hablando de metodologías participativas en Colombia, Orlando Falsborda. No estamos hablando de una imposibilidad, estamos hablando probablemente del territorio que más ha desarrollado en América Latina las lógicas del sentipensamiento y de la construcción colectiva del conocimiento y de un hacer, de un sentir y de un pensar diferente. Entonces, tenemos activos que son perfectamente posibles de desarrollar y de impulsar desde la academia, pero probablemente no lo estamos haciendo porque estamos enfrascándonos en procesos de construcción de paz desde lógicas que no son las nuestras, desde lógicas que limitan o que incluso imposibilitan la participación deliberativa, sentipensante y transformadora del conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido es que yo reivindico el rol y el papel del enfoque de la paz transformadora, que es territorial, que es construir desde otras lógicas y que es perfectamente posible. Y uno solamente tiene que poner paz transformadora en Google para que salgan un montón de artículos y de procesos organizativos y de reflexiones académicas y también de experiencias vitales que son claves en ese sentido. Y para terminar este primer espacio, decir que reivindicar y trabajar desde este enfoque de paz transformadora requiere trabajar en 4 dimensiones de la transformación. En la dimensión personal, interna de la transformación. Eso es fundamental porque tenemos atravesada la lógica de la violencia incluso en nuestros comportamientos y actitudes. Y tenemos que deconstruir la lógica de la violencia que hemos venido incorporando desde el momento 1 en que nacemos y nos relacionamos con este mundo. Y la transformación de esa dimensión interna, personal, es también clave en los procesos de construcción de paz transformadora. No es solamente abordar los procesos estructurales y de la transformación del sistema, también pasa por uno mismo. Y también pasa por uno mismo en su relación con la otredad. La dimensión social relacional de la transformación de las relaciones de imposición que uno normalmente contrae sin darse cuenta muchas veces con la otredad, por relaciones sinérgicas, justas, equitativas. Y eso también es un proceso que tiene que ver con la construcción de comunidad en el espacio de la cohabitación. La transformación de las lógicas de las relaciones impositivas por lógicas sinérgicas, de atención sinérgica de las necesidades. La tercera de las dimensiones es la que venimos hablando desde el principio de este momento, de este conversatorio, es la dimensión estructural. Tenemos que transformar el modelo político y el modelo económico de exclusión, el modelo económico basado en la
en la producción exacerbada, basado en la acumulación de capital, basado en el despojo y el modelo político que se basa en el principio de la representatividad. Es absolutamente necesario transformar esos principios por lógicas de las democracias incluyentes, participativas, horizontales, democráticas. Y eso también pasa porque nuestros procesos organizativos se conviertan en procesos de base, horizontales, en la constitución de redes acentradas de poder, y no en el dominio de algunos liderazgos sobre los otros, iluminadores, ¿verdad? Sino en procesos de debate sentipensante y de construcción colectiva, de igual a igual, entre afines y diferentes. Y eso es muy difícil de generar, pero es absolutamente necesario en estos momentos, porque la que se viene es inmensa. Y por último, quizás un tema que no hemos tratado en este proceso, es la dimensión ambiental, el cambio de la matriz relacional de la humanidad con la Pachamama, con la madre tierra, pasar de la lógica de la explotación de los recursos naturales a la lógica del cuidado y el respeto de los bienes naturales. Y eso es algo que nos mueve y también nos atraviesa como sujetos y por supuesto como sociedad. Entonces yo considero, para cerrar, que es necesario recuperar la lógica y propiciar la lógica de la paz transformadora y visibilizarla en los ingentes cantidades de procesos organizativos que en Colombia trabajan desde esa lógica de paz transformadora, a veces sin saber que lo están haciendo. Y dos, abordar estas 4 dimensiones de manera integral, contundente, porque la transformación también pasa por el sujeto, también nos atraviesa como sujetos. Y con eso estoy. Muchas gracias, Esteban. Bueno, creo que hiciste un gran aporte y creo que terminas con algo muy significativo, sobre todo con las personas que nos siguen y aquellos que hemos estado en territorio. Hemos visto que la paz transformadora las hacen las comunidades, casi que de manera empírica. Las hacen en el día al día y son ellos, la mal llamada y la triste Colombia olvidada, son los que vienen construyendo en paz y creen en la paz. Y creo que en la academia hemos construido mucho de paz, pero no tenemos mejor formación que ir a territorio. Yo creo que también es un llamado a la academia, porque han hecho muchas preguntas. ¿Qué hace la academia? La academia debe salir al territorio, debe estar con la gente y debe escuchar a la gente como pares. Yo creo que tenemos que empezar a ver al campesino como un par, entre diálogos de saberes y poder transformar esas realidades, porque solamente estando en terreno es que descubrimos que esto es posible y que sí podemos y que hay muchos y que somos muchos. Bueno, muchas gracias, Esteban. Quiero darle el paso a Raúl. Raúl, te doy el paso para que pues, nos comparta las preguntas que hice, pero bueno, igual también quiero aprovechar acá que también han hecho otra pregunta que Esteban sin querer lo abordó, y nos han preguntado mucho qué puede hacer la escuela, qué puede hacer las universidades, cuál sería el compromiso de la academia en este. Esteban lo abordó, pero también para que Raúl también nos dé una reflexión frente al tema en especial. Perdón, Cristina, ¿cuánto tiempo es? Pero la intención es 5 minutos, pero yo no me atrevo a cortarlos porque los veo y además ya. yo también me emociono. Bueno, yo creo que también es un espacio importante y tenemos varias personas conectadas, entonces bien. No te preocupes. Bueno, el tema es cómo salimos, ¿verdad? Lo que han preguntado, y el tema de cómo ampliar las fisuras, la democracia, etc. Bueno, históricamente el movimiento social se ha firmado en la demanda al Estado, el exigir al Estado a través de la movilización, la organización, la acción directa, exigirle al Estado. Y de alguna manera incrustarse en el Estado, ya sea por la vía de cargos, por la vía de ocupar espacios determinados. Otros sectores han apostado a tomar el Estado por asalto a través de la violencia, y otros a través del sistema electoral. Yo creo que la mejor escuela que tenemos, la mejor creación de paz en este momento, es la Guardia Indígena. Y creo que es una creación netamente colombiana, aunque hay guardias indígenas en toda América Latina. La Guardia Indígena nace del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC y la ASIN, ¿verdad? La Asociación de Cabildos. ¿Y por qué esto es así? Porque los territorios, los resguardos, la vida cotidiana en esos espacios debe ser defendida.
¿Qué es lo que se está defendiendo? Y este me parece que es el tema de la salida. Que el movimiento, que los pueblos organizados, además de demandar al Estado, como se ha hecho históricamente, están en sus espacios creando algo nuevo, nuevas relaciones, nuevos vínculos entre los colectivos humanos y la naturaleza y entre dentro de los colectivos humanos. Entonces, esas creaciones territoriales deben ser defendidas. Y la Guardia Indígena, por algo es tan reconocida no solo en Colombia, sino en el mundo. La Guardia Indígena cumple todos los requisitos. Es creada por las comunidades. Los y las guardias son nombrados por las veredas, por las asambleas comunitarias, están a la orden del cabildo, autoridad indígena elegida por las comunidades, son evaluados, actúan con el bastón de mando como única distintivo, no usan armas, no utilizan la violencia, son elementos de armonización de las comunidades, de las personas que integran las comunidades y con el entorno. Y ahora en este momento el CRIC ha decidido una minga hacia adentro, ¿verdad? En plena pandemia, movilizando 7.000 guardias, controlando 70 puntos de entrada y salida de su territorio, y en esos territorios hacer este trabajo de armonización que supone fogones, fogatas, encuentros en lugares sagrados, cerca de las lagunas, de armonización, ¿verdad? Con sahumerios, con plantas medicinales, con médicos tradicionales y practicar la armonización. Esto no es un tema menor, no es un tema de New Age, espiritualidad, ¿verdad? Es un tema básico para estar bien parados ante la pandemia, ante los paramilitares, ante los militares, ante las guerrillas, ante los enemigos que vienen de afuera. Y en uno de los primeros comunicados allá por marzo, durante la pandemia, el CRIC dice: los armados están generando conflicto en nuestro territorio como forma de facilitar el ingreso del virus. O sea, hay una estrategia, ¿verdad?, llamada contrainsurgente que busca desestabilizar estos espacios. Y dentro de los resguardos hay paz, no hay violencia más que la que viene de fuera. Hay patriarcado, por supuesto, hay relaciones a curar y a mejorar, pero no todo es perfecto. Pero hay básicamente paz, hay democracia. Las comuneras y los comuneros participan, deciden, y esas decisiones, con dificultades, porque ninguna organización es perfecta, se llevan a la práctica. O sea que se están ampliando las fisuras, se están creando mundos nuevos, se están creando escuelas de nuevo tipo, no solo bilingües, sino escuelas e incluso centros de formación, yo diría de carácter terciario, como el CECIDIC, ahí en Tacuello, que seguramente algunos de ustedes conocen, en donde hay formación de verdad, de carácter terciario, controlada por las comunidades y en la cosmovisión indígena. Entonces se ha creado mucho. Y no me voy a ir a Chiapas, ni voy a ir a los Sin Tierra de Brasil y a otros lugares donde hay experiencias muy similares, porque esto no es una isla que sucede solo en Colombia. Pero miren qué bonito además, la Guardia Indígena hoy es replicada por los pueblos negros, por las guardias cimarronas, o por los campesinos que están ensayando guardias campesinas. ¿Y por qué? Porque tienen territorio. Porque ese es un camino de salida de esta condición. O sea, nosotros no podemos hacer nada, los pueblos no pueden hacer nada ante esa hidra feroz y destructiva que es el sistema actual. Así como la colonia española, la conquista, no podía ser reformada, nosotros no podemos reformar el extractivismo, ni podemos reformar el imperialismo, ni podemos reformar a los hacendados colombianos que firmaron el Pacto del Chicoral hace ya casi medio siglo y se mantienen en su posición profundamente uribista, ¿verdad? Nosotros no podemos modificar el uribismo. Podemos construir espacios de nuevo tipo, espacios democráticos, de autoformación colectiva. Esas características que mencionaba Esteban están en los territorios.
¿verdad? Autoorganización, autonomía, apoyo mutuo, se llama minga, o sea, cada pueblo tiene sus características. Y miren qué interesante lo del sentipensamiento. Yo creo que Stanislao estaría como muy feliz de ver las armonizaciones que tienen que ver con el sentipensamiento, ¿verdad? Las armonizaciones, la religazón de los diferentes aspectos de la vida. Y sin idealizar, están en ese proceso. Y creo además, y termino, que sin pensar que eso es la maravilla del mundo del futuro, ahí tenemos inspiraciones, ahí tenemos referencias, ahí tenemos la posibilidad de contribuir desde el lugar de cada quien a potenciar eso. La Unicauca, la Universidad del Cauca, ustedes saben, trabaja firmemente con las comunidades negras, con las comunidades Nasa y Misak, etcétera, etcétera. Y tienen cupos para los pueblos en la universidad y además están empezando a instalar formas de replicar la universidad en territorio indígena. No con el formato universitario, que es colonial, que es patriarcal, y no me voy a extender en esto, pero tamizándolo por la cosmovisión originaria. Entonces tenemos creaciones maravillosas. No tiene que venir aquí ningún iluminado, como recién Cristina. Aquí lo que hay que hacer es ir a estos territorios, empaparnos y tejer un vínculo como los que tejió Ulcue, por ejemplo, el sacerdote, de horizontalidad. Nosotros tenemos estos saberes, los ponemos sobre la mesa, y ustedes tienen estos saberes, los ponemos y los compartimos. Y capaz que los mestizamos, y capaz que ellos solos, esos saberes, se multiplican por sí mismos. Entonces tenemos experiencias, tenemos que tener una actitud de mayor humildad, como personas blancas que somos, urbanos, vinculados a la academia, etcétera, que tenemos como un poder ya de por sí, que vale mucho para los aeropuertos, para las salas de espera, ¿verdad? Pero que no vale para estar en la comunidad, porque en el fogón, alrededor del fogón somos todos y todas iguales, ¿verdad? Si hay alguien superior, son esos que tienen vínculo con las divinidades, con los dioses, o sea, con las lagunas, con las montañas. Entonces, tenemos que cambiar la actitud. Tenemos mucho más para aprender de lo que soñamos. Muchas gracias, Raúl. Creo que lo que hace Esteban y Raúl es una gran invitación y también un llamado a la esperanza de volver a nuestros orígenes, ¿cierto? Y él decía, somos blancos y todo, pero vamos y bajemos en la humildad y estemos con nuestros territorios y nuestras comunidades. Decían los abuelos, abájese un poquito y que no se te suba. Y le decía a uno mucho la abuela cuando uno empezaba a estudiar, hay que bajarse un poco nosotros los académicos y empezar a construir, pero no jalando, sino de la mano. Berenice, te doy el espacio. Vale, muchas gracias. Increíble, las dos intervenciones anteriores nos van centrando muchísimo en estas imágenes que quiero compartir. Justamente lo tocaba Raúl y aquí estamos en Colombia en unos procesos de participación históricos. Podría yo decir que por casi 522 años de resistencia. Y esos 522 años de resistencia también nos llevan a pensar un poquito en la historia, esa historia de la composición de nuestros pueblos en América Latina, ese genocidio transatlántico en el que cada vez desembarcan nuevos y nuevas corporaciones para hacer el daño en nuestros territorios. Sin embargo, la esperanza está acá. Estas imágenes son de varias mingas de resistencia social y comunitaria en la que aquí en el suroccidente colombiano participamos pueblos indígenas, pueblos negros, pueblos campesinos y pueblos urbanos. Hay un elemento sustancial y es que efectivamente la palabra indígena deviene, digamos, de toda esa práctica colectiva de organización de los pueblos indígenas, pero así como para los indígenas está la minga, para las comunidades negras está la uramba
o para las comunidades campesinas está el convite. Y es una invitación a pensar en las cosas que hemos hecho, a situarnos desde ahí y a veces creo que también los pueblos nos laceramos como no viendo lo positivo de las acciones, sino digamos, la trampa del capitalismo es esa, es generarnos lo que ha hecho en Colombia en los últimos días. Nos saca de pensar lo importante, lo trascendental, la construcción de procesos, porque estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Raúl, solo el pueblo salva al pueblo, y eso es una consigna de las comunidades organizadas. Pero adicionalmente, cuando uno lee en las pancartas mensajes ¿por qué nos matan y para qué? Es importante responder a ese ¿por qué nos matan y para qué? Y así como la Minga, digamos, viene más o menos del año 2000, 2004, un gran evento nacional, popular, asambleas populares en todos los territorios, luego pasamos al 2008 con una gran minga de resistencia social y comunitaria que duró 3 meses caminando la palabra desde la ciudad de Popayán, pasando por La María, hasta llegar a Bogotá, 3 meses en los cuales hubo un diálogo de saberes. Yo creo que ahí la importancia es no perder de vista las metodologías que hemos utilizado para construir poder popular. Y esas metodologías han sido el diálogo entre los pueblos. Entonces, la minga iba parando, si podemos volver al anterior, la minga iba parando de pueblo en pueblo y así se fue sumando gente y se fue sumando gente, pero además de sumar gente, se fueron sumando elementos importantes del debate. El primer punto era tierra, territorio y soberanía, por ejemplo, y eso sigue vigente en este momento porque parte del compromiso, digamos, de la paz transformadora, territorial, participativa, integral, tiene que ser pensarnos en la paz. Los conflictos en el mundo, Medio Oriente, en África, acá en Colombia, en América Latina, son esa acumulación de tierra, esa herencia de los terratenientes macabra, desde los chulavitas hasta los paramilitares y todos los acciones que hoy hacen las llamadas bandas criminales que no dejan de ser los mismos grupos paramilitares, pues lo que quieren impedir es este derecho a la participación. Entonces yo resalto, aquí por ejemplo hubieron 5 mandatos importantes y esos 5 mandatos importantes fueron recogidos en el año 2010 por lo que el pueblo definió Congreso de los Pueblos, y ese Congreso de los Pueblos que en Bogotá reúne en la Plaza de Bolívar a más de 60,000 personas, mandata estos elementos y adiciona otros. Está el tema de derechos humanos, pero estaba, por ejemplo, el tema muy importante de las ecologías, cómo nos estamos pensando los pueblos, el tema ecológico y cómo la trampa también, digamos, de los estados y de todos estos debates mundiales es no generar acciones jurídicas para que quienes están entrando a los territorios, como aquí en el caso de Santurbán o La Salvajina, bueno, podríamos nombrar innumerables casos de penetración de estos capitales para dañar incluso lugares sagrados indígenas o afros, pues no hay una legislación que permita realmente trascender en esto. La siguiente imagen ya es mucho más reciente, nos habla del paro cívico de Buenaventura y Chocó. Estos paros cívicos explotaron producto de una acción criminal, de métodos aberrantes que se dieron, por ejemplo, en Buenaventura. Recordaremos que ahí desde las 2 últimas décadas se ha dado una eliminación, un etnocidio, más allá digamos, de esas imágenes escabrosas que tenemos sobre las llamadas casas de pique, está que Buenaventura está al centro de capital mundial. Buenaventura es el principal puerto por donde transcurren más o menos 17 tratados de libre comercio, entrada y salida del negocio mundial de los grandes capitales. Entonces, digamos que en el 2017 la gente cansada de enterrar sus muertos, a lo último ya se prohibía incluso enterrarlos de manera
colectiva, porque los grupos armados, particularmente los paramilitares, habían prohibido eso. Y eso es otro elemento que yo sí creo que es trascendental que lo miremos cuando hablamos de estas pedagogías alternativas, y es el tema de la cultura. Hay un lugar donde los estados no han podido penetrar, y no han penetrado en esa cultura ancestral, y eso es lo que quieren romper de alguna manera, ¿sí? Y la cultura es la base de la resistencia, es la base de todas las resistencias. Aquí vemos cómo el pueblo de Buenaventura en el año 2017, con más de 980 personas heridas, nosotros estuvimos los 22 días acompañando este ejercicio de participación, también nos pasaron las balas por el lado, logró transformaciones importantes. ¿Cuál fue la primera, o el primer logro, la primera victoria? Romper el miedo, romper el silencio, sentirse que estaban juntos y que podían hablar de lo que 2 décadas atrás fueron paulatinamente, por medio del horror, silenciados. Entonces, ese fue un primer paso. Un segundo paso importante fue poner en evidencia el modelo de desarrollo. 2.600 mulas o carros que transportan lo que sale del país y lo que entra al país fueron parados por la acción participativa de las comunidades. Por eso fueron tan atacadas brutalmente. Pero ahí hay un punto importante. El mensaje a quién iba dirigido, al Estado colombiano, pero el mensaje también iba dirigido a los gobiernos del mundo que posibilitan esa acción sobre Buenaventura. ¿Qué pasó? Se firmaron unos acuerdos, tienen decretos, tienen leyes, hasta hoy no se han cumplido. Antes de antier estábamos en mesa de negociación con el gobierno, aquí no hay cumplimiento a ninguna de las mesas, pero lo importante es que se tiene al Estado colombiano sentado debatiendo sobre modelo de desarrollo, sentado debatiendo sobre territorio, en una mesa de derechos humanos, garantías y protección que habla de los 980 personas heridas, de las 36 que fueron heridas con armas de fuego, y de la acción criminal del Estado por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Lo decíamos claramente con la vicefiscal general de la Nación antier. Le dijimos, si lo que pasó en Buenaventura hubiera sido judicializado, penalizado, y los responsables hubieran sido ejemplarmente juzgados, no estaríamos viviendo lo que vivimos antier en Bogotá o lo que estamos viviendo cotidianamente en los territorios. Entonces, otro elemento fundamental es que hubo una transformación en la política. Un miembro del paro cívico se lanzó a las elecciones, es el alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, con muchos problemas, porque lo primero que se enfrenta es a la pandemia, y la pandemia en el Pacífico colombiano tiene unas implicaciones mucho más fuertes. ¿Cómo va a lavarse las manos de manera permanente un pueblo donde no llega agua, donde el agua llega cada 8 días, por ejemplo? ¿Cómo van a haber elementos de bioseguridad cuando la mayoría de los gobiernos anteriores, locales y nacionales, han utilizado esos 5.6 billones de pesos que entran al país por la acción portuaria y no los transforman en salud, educación, servicios públicos, etcétera? Entonces, digamos que esa deuda histórica se evidenció. Víctor Vidal está haciendo cosas bastante importantes, y la primera que hizo fue recuperar un hospital que habían privatizado, un hospital público, para que haya atención al pueblo de Buenaventura. Miremos la siguiente imagen. Yo creo que sobre Buenaventura habría mucho que decir, sobre el Chocó también, porque el paro cívico del Chocó también fue trascendental. Coincidieron en tiempo, recordemos que esto fue en mayo, junio del 2017, y que ante todo el pueblo negro se levantó, porque así como hay guardia indígena, que es muy representativa, histórica en el tiempo, tenemos más o menos unos 25, 30 años de recorrido en este ejercicio de autoridad territorial que hace respetar los territorios, que ha sacado mineras de la zona, como decía Raúl. Es un ejercicio bastante importante en la defensa, protección del territorio, pero ante todo la autoprotección de las comunidades. Entonces, más recientemente nace la Guardia Cimarrona, y esa Guardia Cimarrona nace al calor de estas luchas, de los paros cívicos, de las acciones de participación del pueblo negro,
que también ha tenido un ejercicio muy importante en los últimos años de exigibilidad, de participación, de movilización y de lucha. Esta imagen es de las marchas por la dignidad que se dieron el 25 de junio al 20 de julio del año 2020. Eso fue en medio de la pandemia. ¿Qué pasó? Que iniciamos pandemia y ellos no hicieron nada más que aumentar el número de líderes sociales asesinados, amenazados. ¿Quiénes son ellos? Pues estamos hablando de este Estado fascista, de este Estado que tiene alianzas perversas con el narcotráfico, tiene alianzas perversas con sectores bastante poderosos y que genera, digamos, todo este genocidio que estamos sufriendo. Entonces, decidimos, y digo decidimos porque ahí marchamos varios defensores y defensoras de derechos humanos, acompañar la iniciativa de un compañero de Cali, José Milciades, que fue Premio Nacional también de Derechos Humanos, de caminar desde Popayán hasta Bogotá. Y a esta marcha se sumaron 2 marchas más, una del Magdalena Medio de Barranca Bermeja y otra marcha que venía del norte de Santander, la frontera con Venezuela. Entonces, la marcha se encuentra en Bogotá el 20 de julio. Y ese 20 de julio, después de caminar los territorios, también de hablar con los procesos, porque digamos que de alguna manera se puso al centro la metodología utilizada en todas las mingas de hablar con la gente. ¿Por qué nos están matando? La pregunta de las pancartas de la comunidad es clave. ¿Por qué nos matan y para qué? Sobre todo, ¿para qué? Entonces, digamos, esta marcha no quería ningún tipo de diálogo con el gobierno. En Santander de Quilichao quisieron frenar la marcha para sentarse a negociar y aquí se dijo, aquí no está en negociación nada. Lo único que está en vigencia es que se cumplan los acuerdos. Cumplir los acuerdos del paro de Buenaventura, cumplir los acuerdos del paro del Chocó, cumplir los acuerdos de la cumbre agraria, cumplir los acuerdos con la minga. El año pasado ustedes recordarán que el presidente Duque llegó a 200 metros donde estaban los indígenas y su prepotencia o su miedo a no tener ninguna alternativa no lo dejó llegar donde estaban conglomerados más de 15,000 indígenas. Entonces, digamos que el ejercicio durante la pandemia sigue siendo de participación y de resistencia. Vamos a la siguiente. Estas fueron las marchas de antier, es decir, volvemos al ejercicio. Fíjense que venimos en una línea de tiempo de participación y a veces nosotros mismos decimos es que no hay participación, la hay. Ahora, yo creo que el interrogante, y está para América Latina y por los procesos de participación que se dieron a finales del año pasado, es cómo generar una acción creativa que nos permita juntar todos estos procesos y hablar al unísono. Si bien lo de Chile fue por el tema de tarifas, lo de Ecuador fue por el tema de la gasolina, lo de Colombia fue por la reforma laboral y pensional, todos de alguna manera estamos hablando de cambios estructurales. Esta marcha, pues ya sabemos los resultados, Esteban lo ha mencionado, Raúl lo mencionó, Cristina lo mencionó, y volvemos hacia un Estado que su única posibilidad antes de sentarse a dialogar con las comunidades es utilizar la fuerza, pero la última marcha han utilizado la peor ferocidad de la policía contra y ya no les interesa que se esté grabando y que se esté difundiendo en tiempo real por las redes sociales. Entonces, esa sí es una preocupación. ¿Qué pasa entonces con los organismos defensores de derechos humanos institucionales, no institucionales, pero sobre todo con los internacionales? Yo insisto mucho en que no pueden silenciarse los organismos internacionales y tienen que pasar de comunicados los hacemos nosotros, comunicados los hacen las comunidades, pero ellos tienen recursos y mecanismos jurídicos para sancionar. Hay que sancionar al Estado colombiano por el genocidio permanente a las comunidades. Pasamos a la siguiente, si hay otra. Ah, no, creo que esa es la última. Bueno,
Ah, sí, esta fue ayer, esta fue el día de ayer. Aquí vemos a las comunidades llegando al Cañaduzal, donde fueron asesinados de una manera horrenda los 5 niños entre 14 y 15 años. Se han hecho 3 movilizaciones grandes. Curiosamente, se quiere confundir de quiénes son los responsables de este crimen tan atroz, pero aquí hay preguntas de la comunidad evidentes con respuestas que van arrojando luces. ¿Quién los mató? ¿Por qué la policía estaba en el lugar de los hechos casi que en flagrancia cuando los chicos acababan de ser asesinados? Y tercero, ¿de quién es el predio? Porque aquí estamos ante un siglo de represión de los ingenios azucareros, de quienes han controlado la tierra y sacaron a los reales propietarios originarios de sus tierras y se posicionaron de este territorio que es de monocultivo y que cada vez ya va llegando, esto es aquí en la ciudad de Cali. Entonces, digamos que esa triada debe ser aclarada de alguna manera y por ello, digamos que lo que tenemos que trascender en esa lógica de la consigna, solo el pueblo salva al pueblo, es en trabajar a fondo, yo creo que aquí en Colombia y también en otros países, cómo resolver los conflictos interétnicos que existen, los conflictos interculturales y los conflictos intergeneracionales. Nosotros, para no hablar de conflictos, hablamos de diálogos, los diálogos interculturales, que los jóvenes sepan que nosotros en la década de los 80 o los que venían de atrás en la década de los 60 también resistieron y resistieron casi a las mismas causas estructurales que ellos están resistiendo hoy. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué errores cometimos o hemos cometido? ¿Qué aciertos tenemos? Está en diálogo. Y está en diálogo porque nos parece que esta generación se ha superado algo importante y es el miedo, y lo han dicho no solo en las pancartas, sino en su accionar directo, contundente, importante. Le manda un mensaje a la humanidad de que tenemos que vencer el silencio y el miedo pese a los violentos. Yo dejaría ahí, solo invitarles a ver un poco el ejercicio que hemos venido haciendo entre 30 organizaciones del suroccidente en los últimos 10 años, que es la Universidad Intercultural de los Pueblos, que tiene 4 programas, entre ellos la comunicación territorial transformadora, pero que lo importante es que nos hemos juntado para dialogar y compartir saberes. En esa Universidad Intercultural de los Pueblos hacemos 2 cosas. Uno, caminar los territorios, hacer ejercicios de comprensión del modelo económico, del modelo político, del modelo de seguridad en los territorios, indígena, campesino, negro y urbano, y a la vez buscar alternativas. A eso le llamamos, como bien también lo ha escrito Raúl, lo ha escrito Esteban, hay varios libros de Raúl que recogen eso, y es los planes de vida y el buen vivir para los pueblos. Es esa la construcción, es hacia allá que tenemos que, en la pandemia está evidente, ¿cómo nos curamos? Con las plantitas que están en nuestros territorios. ¿Cómo salimos de este tedio? Con la cultura de nuestras comunidades negras e indígenas. Entonces, bienvenidos a mirar el ejercicio que hemos ido construyendo y también bienvenidos los aportes que nos puedan dar tanto Esteban como Raúl y los que nos están escuchando. Muchas gracias Berenice, por este espacio. Bueno, ya vamos a cerrar este espacio, ya llevamos 1 hora y media, pero la intención es que tengamos también un cierre de esto. Hay más preguntas, pero creo que Berenice logró responder muchas de ellas porque estaban preguntando cómo hacer una real participación. Y creo que lo que nos compartiste desde la experiencia, desde lo que se viene realizando, esa es la participación. Y creo que la participación real es la que se hace precisamente en los territorios y lo que estamos viviendo en este momento en Colombia y en Latinoamérica, que creo que es una realidad diciente de todos nuestros países y que tenemos que seguirlas potenciando. Entonces quiero invitarlos para que cerremos este espacio
pero antes quiero agradecerle a todas las personas que están conectadas, que se han conectado de diferentes lugares del Cauca, se han conectado, las comunidades indígenas nos han reportado. Muchas gracias por acompañarnos. Este espacio y esta cátedra es por ustedes y para ustedes, porque estos espacios de reflexión, pues si la pandemia nos encerró, pues buscamos la virtualidad para seguir abriendo estos espacios de compartir y llevar la reflexión a sus casas. A mí me parece muy bonito esto ver, y es que muchas personas que están en terreno, que están en el territorio, en lugares alejados, se están conectando a la cátedra y nos reportan. Hay veces no la pueden ver en directo, sino que la descargan y las llevan a sus comunidades, porque las reflexiones siguen. Y esto también nos abrió otro panorama, y es unirnos de diferentes lugares, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Europa, que nos puedan también compartir y que podamos crear comunidad. Entonces quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que hacemos unas conclusiones frente al tema, frente a la participación social, frente a la paz transformadora, frente a crear otros mundos posibles, otras realidades, y también para que compartamos ese conocimiento que tenemos, que nos compromete también a generar participación, pero ante todo para que ese llamado nos permita hacer una acción transformadora en los procesos de movilización social y política de Latinoamérica. ¿Quién quiere iniciar como para hacer este cierre? Aquí sí es voluntario. ¿Quién inicia? Raúl. Raúl se anima. Bueno, muy breve porque ya hemos dicho muchas cosas. Yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta en este momento. Uno, vivimos en una guerra que no es nuestra, porque yo creo que los pueblos en su sabiduría han determinado que no le quieren entrar a la guerra. Hubo toda una doctrina revolucionaria de la guerra en el pasado que falló, que fracasó, porque al cabo de esas guerras la situación era mucho peor. El último proceso de guerra ha sido El Salvador, Colombia, los procesos de paz, por lo tanto, y no promovieron cambios, sino congelaron las culturas políticas precedentes, particularmente este patriarcado tan potente que genera la guerra, ¿verdad? Entonces yo creo que vivimos bajo guerra, que hay que tenerlo claro, no para entrar a la guerra, sino para saber cómo nos paramos. Hay pueblos que se han preparado mucho para un periodo de colapso sistémico como el actual, y aún así lo están pasando muy mal. El segundo aspecto es que estando en una sociedad, en un mundo de guerra, podemos negociar, podemos sentarnos a conversar con los poderosos, pero sabemos que esa no es la solución, ¿verdad? Los poderosos nos llevan a la mesa de negociación cuando les interesa a ellos abrir un supuesto proceso de paz, que es siempre mentiroso. Ya se ha hablado, Esteban ha hablado de esto. Entonces yo creo que podemos entrarle a un proceso de paz, a un diálogo con el Estado, pero sabiendo que es un diálogo engañoso, que nos van a querer llevar a su terreno, que es crear mejores condiciones para la acumulación de capital. Entonces yo creo que la energía tiene que estar puesta adentro. Yo siempre digo, y es mi trabajo principal, ¿qué pasa de la puerta del movimiento para adentro? ¿Qué pasa del comienzo del resguardo para adentro? Porque esa es la clave. Si tenemos agua suficiente, si tenemos autonomía alimentaria, fíjense que los NASA del CRIC ahora y los coconucos y eso ya no hablan de soberanía alimentaria, lo mencionan, pero empiezan a hablar de autonomía alimentaria. Esto es un cambio conceptual que es profundamente político, ¿verdad? Porque la soberanía alimentaria, ¿quién la garantiza? ¿Quién es el sujeto? El Estado. Los pueblos acompañan. Entonces, a medida que van cambiando las cosas, también van cambiando los conceptos. Entonces, la energía tiene que estar puesta de puertas adentro, en lo colectivo, pero de puertas adentro. Lo que pase para afuera va a ser mejor o peor como consecuencia de la fortaleza de lo que seamos capaces de construir puertas adentro. Y yo creo que eso es lo fundamental. Es lo que están haciendo los NASA, los zapatistas, los mapuche y cada vez más los pueblos negros y los campesinos y algunas periferias urbanas que siempre vamos detrás, porque antes se creía que lo más avanzado era la ciudad, la industria, y hoy vemos que lo más avanzado era lo supuestamente más atrasado. Creo que este es un momento de enormes aprendizajes y
sin certeza de que la humanidad salga adelante, porque estamos ante un colapso sistémico, una crisis civilizatoria, que eso hay que tenerlo muy claro, la civilización moderna, occidental, capitalista está en crisis, y estamos ante un posible colapso de la humanidad como humanidad. Entonces hay que construir arcas para salvar a lo que se pueda salvar, arcas pequeñas, no por egoísmo, sino porque no da para que en un arca entre toda la humanidad, porque volveríamos a reproducir lo mismo. Y si estamos ante un colapso civilizatorio, ante un probable colapso de lo humano en el mundo realmente existente, tenemos que tener muy claro que eso está pasando. Porque si no nos paramos de una manera que no es la más adecuada ante una situación que es más que un diluvio, es una situación dramática que nunca en nuestras vidas hemos experimentado ni soñamos que íbamos a experimentar. Muchas gracias, Raúl. Le doy la palabra entonces a Berenice. El micrófono, Berenice. Yo solo recordaría unas palabras indígenas que dicen: la palabra sin acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, y la acción por fuera del espíritu de la comunidad es la muerte. Yo creo que eso es un ejemplo bastante diciente de que tenemos que saber que solos no podemos, que los pueblos se tienen que juntar y actuar de manera correspondiente. En el caso de la UIP tenemos, yo decía, 4 programas, y 4 programas que nos están permitiendo en una región pequeña desde donde se mire, como es el suroccidente, somos 4 departamentos que compartimos conocimiento y diálogos de saberes. Estamos haciendo una lectura de los modelos de desarrollo minuciosa, ahí en la vereda, en el corregimiento, en el municipio, ¿cierto? Es ahí donde, y en contraposición de esos modelos económicos globales con los derechos de los pueblos. Creo que hay que rescatar muchas cosas de la Carta de Argel del 76, y no porque no avancemos en perspectivas de trabajo colectivo y comunitario, pero sí mirando qué sucedió en esa década, qué está sucediendo ahora y cuáles son los cambios, tanto de propuestas nuestras alternativas, como también de quienes diseñan estos modelos económicos, políticos y militares. El tema de los planes de vida y del humanismo social es otro programa de la Universidad Intercultural de los Pueblos, y ahí se pone en evidencia la gran posibilidad y el gran abanico de propuestas que las comunidades tienen en esas mismas veredas, pueblos, territorios y corregimientos. Y el de soberanía y buen vivir, que lo que ha generado es, digamos, la acción integral de los pueblos para comunicarla. Hay que romper esos medios masivos de comunicación que no permiten que las realidades territoriales se conozcan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de ese programa transversal que es comunicación territorial, transformadora y participativa, que para nosotros nos ha dado muchas luces y ha permitido también fortalecer las juntanzas entre los pueblos. Solos no podemos, esa es la lección. Muchas gracias, Berenice. Esteban, te doy la palabra para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, no quisiera como reiterar, ¿no? Ser reiterativo, pero sí agradecer el diálogo. Me he sentido lo he sentido, ¿no? Súper rico, súper fructífero, y estoy encantado de haber podido participar pues con Raúl y con Berenice y contigo, Cristina, en este diálogo, en este conversatorio, que yo creo que de alguna manera nos pone en el camino de la esperanza, en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento tan grande por el que estamos atravesando. Y en ese sentido solamente querría decir que, si nos damos cuenta, tenemos una oportunidad histórica entre manos. Tenemos la oportunidad de escribir la historia que se estudie dentro de 100 años. Vivimos un momento histórico, un hito histórico. Todo lo que pase en esta década va a ser estudiado en los libros de historia dentro de 100 y 200 años. Entonces tenemos esa oportunidad entre manos.
No hagamos que se nos escape, ¿verdad?, el agua, ¿verdad?, entre los dedos. Asumamos la responsabilidad que significa tener esta oportunidad entre manos para ser los escritores de la historia, para convertirnos en los protagonistas de la historia y no en los damnificados por la historia. Y este es un reto ingente que tenemos encima, que tenemos delante, en el que estamos inmersos. Y en mi opinión también es muy necesario hacerlo con la energía puesta hacia adentro, como decía Raúl, con la lógica del apoyo mutuo, de la autoorganización, de la autonomía, de la acción-reflexión sentipensante colectiva. A mí me parece que eso es absolutamente clave en este momento de colapso civilizatorio, efectivamente, y de apuesta por la construcción de una nueva normalidad posible y necesaria. No retrocedamos, no volvamos a la vieja normalidad. Seamos audaces y propiciemos que el amor prevalezca en la construcción de este mundo digno, justo, equitativo para todos y para todas. Esa sería un poco mi cierre final, ¿no?, breve, lleno de esperanza y de solidaridad con el pueblo colombiano. Somos muchos, construyamos más. Y solamente por ponerle un elemento último a la charla, antes de irnos, y es que tengamos muy en cuenta la construcción de estrategias destinadas a la seducción de los ajenos y de los indiferentes. Porque si no lo hacemos, los ajenos y los indiferentes van a ser grupo con el fascismo. Y ya sabemos las implicaciones que eso tiene. Muchas gracias, Esteban. Creo que la invitación que nos hace también es a revisar qué estamos haciendo desde la academia para traer y para estar con los ajenos. Y creo que también es una reflexión que debemos de empezar a revisar. Ustedes nos dieron un mensaje de esperanza. También quiero compartirles que en las redes hay muchos mensajes, agradeciéndoles a ustedes por brindarnos esperanza, por darnos dignidad, por darnos este espacio de volver a creer. Y yo creo que también es un mensaje para ustedes que están en sus territorios, están haciendo construcciones, y que estos mensajes lleguen y que nos alienten a construir y que no nos sintamos solos. Que yo creo que la pandemia nos alejó, pero nos acercó a descubrir que somos muchos y que esta red que tenemos va mucho más profundo y podemos construir. A cada uno de ustedes, Esteban, a Berenice, a Raúl, muchas gracias por este espacio, por permitirnos disfrutarlos a ustedes. Yo creo que es un deleite escucharlos. Muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar este espacio, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en las redes por sacar su tiempo. Algunos aquí en Colombia pues es horas de la mañana, entonces sacar el tiempo a las 10 de la mañana para este espacio, los que están en Europa que también nos acompañaron para generar un espacio de reflexión. Quiero invitarlos a la próxima cátedra que precisamente ahorita Raúl lo decía, y hay un proceso que tenemos que empezar a promover, y es las ciudades, que creemos que todavía nos falta, ¿cierto? Y la próxima cátedra va a ser denominada Periferias, Conflicto, Exclusión y Paz. Queremos invitarlos para que nos acompañen a seguir reflexionando en estas realidades y a seguir construyendo. Para eso vamos a tener la participación de Federico Valero. Espérenme que ya no veo aquí la imagen, qué pena. Vamos a tener la de Federico Valero, de Heidi Sánchez, Andrés Peña y Luz Marina Múnera. Son expertos en el tema, que conocen y que han estado en contexto, y nos van a hablar un poco precisamente de ese conflicto, exclusión y paz. Vamos a hablar de todo este tema de las periferias en las ciudades, de lo que se ha venido trabajando y desarrollando, y nos va a acompañar John Gómez como moderador para que entonces ustedes nos puedan acompañar y se conecten a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos por este espacio, por acompañarnos, y bueno, seguimos en comunicación. Recuerden, realizar la evaluación del espacio en el Facebook de Cabilando, lo estamos compartiendo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Un abrazo grande, un saludo. Gracias.